CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos y muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos amigos y amigas de todo Costa Rica y fuera de nuestras fronteras a un nuevo episodio de Red Democrática, el programa que todos los días de 10 a 11 de la mañana en la 89.1 FM para todo Costa Rica y también en las plataformas digitales @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática y de forma diferida en el canal de YouTube de Red Democrática. Llevamos hasta sus hogares, sus trabajos, sus vehículos, todos sus dispositivos móviles, la información más oportuna para que ustedes puedan tomar decisiones desde lo económico, lo social, lo ambiental, en general, todo lo que sea necesario para que usted pueda decir, caramba, ya sé qué tengo que hacer, por lo menos estoy bien informado y puedo alimentar mi toma de decisiones. Hoy vamos a hablar de un tema que nos parece en la mesa de producción de la Fundación Red Democrática muy importante para poder entender qué es lo que está pasando en Costa Rica a nivel familiar y cuáles son los límites y cuáles son los alcances de algo que se llama control parental, que es básicamente la responsabilidad que tienen que tener papá y mamá, o el cuidador, o el abuelo o la abuela, que está a cargo de los menores, personas menores de edad en el hogar. Y eso es en función, no solo, como antes se veía, de qué programa ven en televisión, el control de acceso restringido que siempre había que tener a la mano para poder cuidar que veían en la televisión, sino ahora también a nivel de internet en las computadoras, en las tablets, en los teléfonos, siendo también algo más profundo que son las redes sociales a las cuales hoy hay muchas personas que no le ven la maldad, pero que ya vimos en días pasados que puede llegar a tentar de forma negativa las mentes de los jóvenes que deberían estar estudiando, deberían estar compartiendo sanamente, deberían estar cultivando su futuro y más bien caen en las redes de la manipulación y que ocasionalmente, lamentablemente, llega a pues reproducir la muerte de esta persona menor de edad o un daño psicológico, emocional que es difícil de atender después. Los papás no podemos evitar este tema, no podemos volver a ver a otro lado y que sea alguien más que tome esta batuta, ese mango en las manos. Y por eso hemos invitado a una persona que en la fundación pues vemos con mucho criterio, con mucha responsabilidad en su mensaje. Mario Aguilar ya estuvo con nosotros a final del año pasado en un programa, antes también, y hoy le damos la muy cordial bienvenida a Mario, ahí desde San José, para que gracias a la tecnología nos podamos comunicar y podamos conversar de algo tan importante. Mario, bienvenido. Muchas gracias, Jonathan. Dios te bendiga. Primero quiero saber si la toma está bien. Perfecto, no déjala así, tranquilo, no hay problema. Porque así arrancamos la vez pasada, estaba así como volcado, pero Dios te bendiga. Muchas gracias, de verdad que es un tema muy, muy actual, muy atinente, muy necesario. De esos temas que a veces dejamos de lado, ¿verdad? Y creemos que ya no es tan necesario, que la tecnología es completamente inofensiva. Hace algunos días, el 5 de marzo específicamente, se conmemoraba una fecha que se inventó una fundación judía que se llama el Día de la Desconexión Digital, ¿verdad? Pasó totalmente desapercibida, pero el momento es propicio
para hacer ciertas recomendaciones. No se trata de que tenemos que aislarnos del mundo, ¿verdad? Se trata de tomar decisiones, de tomar acciones, de definir reglas. Las reglas siempre van a ser necesarias donde uno quiera que esté, donde, en el trabajo, en un equipo deportivo, donde quiera que uno esté, siempre son necesarias reglas y hay que plantearle reglas y hay que definirle reglas a los hijos, si no, cada día vamos a ir perdiendo a esta generación, no solamente y principalmente por ese acoso cibernético al que están expuestos, sino también porque se están aislando del mundo, ¿verdad? Y yo creo que hay consecuencias graves que se están dando en esta era digital que deberíamos ir tomando apuntes, ¿verdad? No ser, yo a esto le he estado llamando últimamente ser una especie de ciberpadres en un mundo peligroso, ¿verdad? Tomar apuntes, saber que si nuestros hijos están expuestos a peligros, saber cuáles son las decisiones que tenemos que tomar, pero tomarlas ya, no postergarlas, no ser tan irresponsables de llegar y decir, bueno, le damos una tablet a un chiquito de 2 o 3 o 4 o 5 años para que se entretenga y saber que eso no va a tener consecuencias, porque los cerebros están reajustándose, por decirlo de alguna manera, y ahí es donde los padres deberíamos entender que tenemos que tomar decisiones. Así es, Mario, pero en ese de entender que hay que tomar decisiones, muchos padres dicen, no tengo tiempo para estar en contacto con mis hijos, no sé qué está Ujú, pasando. Yo creo que ellos tienen la educación correspondiente, que les he formado bien y tienen que tener su propia responsabilidad, lo que muchos padres dicen de lo que hacen sus hijos. ¿Qué tan oportuno es hacer una revisión de ese marco de responsabilidades del hogar? Porque a claro. veces todos andamos por la libre en la casa y Ujú, asumimos que a alguien le toca hacer desde sacar la basura, no se saca sola, pasando por limpiar, no se limpia sola la casa, pero también restringir, no se restringe sola el acceso a la información. ¿Qué tan ujú. importante es hacer eso? Importantísimo. Y hay una cosa que nosotros debemos entender, y yo siempre pongo el ejemplo, como soy profesor universitario, le digo a los estudiantes de periodismo, a mí me tocó ser de aquella era en la que empezábamos escribiendo a máquina todas las noticias, y después me tocó la transición en el periódico Al Día de ser uno de los primeros periodistas que utilizaba computadora. Bueno, estamos hablando de los finales de los 80, principios de los 90. Aquella sociedad en la que nosotros nos quedamos cambió muchísimo y esto está cambiando tan vertiginosamente que los peligros se están volviendo tan vertiginosos o todavía más peligrosos cada día. Entonces, ahí es donde tenemos que entender ciertas cosas. ¿Qué está pasando con la sociedad moderna? ¿En qué ambientes se están criando nuestros hijos? ¿Y en qué sociedad van a vivir en cuestión de solo unos años, ¿verdad? Hay algunas cuestiones que tenemos que entender. Por ejemplo, la sociedad moderna es la sociedad de la gratificación instantánea. Todo se quiere fácil y rápido, todo lo queremos ya, queremos un carro ya, queremos una casa ya. Bueno, si a nosotros nos ha costado ajustarnos a este tipo de sociedad, imagínense los niños que estamos criando en este momento, ¿verdad? Todavía más, ya no van a querer una tablet o un iPhone o un celular, un smartphone a los 10, a los 12, a los 13 años y no lo van a querer a los 4 años. Y Así ahí es es. donde entran los papás a definir, conviene. A mí perdónenme algunos que tal vez no les guste que toque este tema, pero a mí me encanta citar pasajes bíblicos porque yo creo que en la Biblia hay una gran sabiduría y por ejemplo hay un pasaje en el libro de Corintios que dice, todo me es permitido, yo puedo hacer lo que me dé la gana, yo puedo hacer como papá lo que sea, dejar que ellos sigan su ritmo, darle el teléfono a los 2 o 3 años, darle el teléfono a los 4 años, pero ese mismo pasaje dice que todo me es permitido, pero no todo es provechoso. Y ahí es donde debemos entender qué es provechoso. Estamos viviendo en una sociedad donde tenemos smartphone por todo lado, tenemos teléfonos, tenemos dispositivos electrónicos. Imagínense que el promedio mundial de acceso a dispositivos electrónicos y redes sociales es de 6 horas 40 minutos según el último estudio que sacó la Universidad de Texas.
6 horas 40 minutos y Costa Rica no está nada alejado de eso porque tenemos mucho acceso al Internet acá en Costa Rica. El punto es, ¿vamos a permitir que nuestros hijos sigan teniendo tanto acceso sin ningún tipo de control? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Le va a ser provechoso a ellos? Claro. Hay recursos tecnológicos que debemos aprovechar en la educación, en la formación, musiquita que se puede poner para que ellos se distraigan, pero eso no significa que tenemos que seguir el rumbo que está siguiendo la sociedad. Tiene que ser una pausa. Yo a esto le llamo ser una pausa digital. ¿Qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo muy mal? Estamos exponiendo a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, al acoso de personas que andan buscando su daño. ¿Verdad? A personas que los están contactando a adolescentes, hombres y mujeres, para ultrajarlos, para violarlos, para abusar de ellos. Entonces es ahí donde tenemos que hacer la pausa. ¿Qué cosas son convenientes? ¿Qué cosas son provechosas? ¿Y en qué debemos definir reglas? Y yo hablaba ahora de esta celebración, esta conmemoración del 5 de marzo, del Día de la Desconexión Digital, porque yo creo que todos deberíamos hacer estas pausas. Recuerdo que alguien hace algunos años hablaba de una especie de ayuno de celular. Bueno, no hablemos de un ayuno, hablemos de pausas para desintoxicarnos, para comunicarnos, para conversar, para tener almuerzos de conversación cara a cara con nuestros hijos, para preguntarle, viéndolo a los ojos, hijo, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ese tipo de pausas yo creo que son muy necesarias en una era como esta. Y también toco otro tema que es muy relevante en estos tiempos, el tema de la dependencia emocional. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros llegamos, subimos unas fotografías y de inmediato estamos viendo a ver quién nos puso like, ¿verdad? Así ¿Quién le es. puso me gusta? Uy, solo 5 me gustas. Entonces esto está haciendo que tengamos una sociedad dependiente emocionalmente de lo que hagan otros y de lo que digan otros. Y yo creo que también ahí tenemos que hacer una pausa como papás para enseñarle a nuestros hijos que esa dependencia es nociva, esa dependencia no es correcta. No está bien que nosotros estemos dependiendo de los me gustas, no está bien que nosotros estemos dependiendo de los likes, no está bien que nosotros estemos subiendo fotos a cada rato para ver quién tiene más me gustas. Entonces, cuando yo hablo de este tema, de hacer esa pausa, de hacer ese receso, yo creo que también debería ser como algo que hagamos constantemente, no solo una vez cada año, sino por semana, por día, definir reglas, por ejemplo, en el momento en que debe de apagarse los dispositivos electrónicos en la casa. O sea, no puede ser que pasemos 10, 11, 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana todavía conectados a los dispositivos electrónicos, porque además estamos generando cortisol, que es la sustancia relacionada con el estrés. Y ese estrés está ocasionando muchísimos problemas a la Claro. sociedad y a las familias. Hay poca tolerancia, hay poca comunicación. Básicamente, el enojo y el silencio está reinando en muchos los hogares y ese es parte del problema de que los jóvenes busquen ese sentido de pertenencia, ese Ujú. sentido de protección o de amistad o de amor en personas que no se sabe detrás de un dispositivo tecnológico quién es. Es muy fácil suplantar una identidad y es a eso a lo que se están exponiendo nuestra juventud y nuestra niñez, Mario. Sí, cada vez tenemos generaciones más vulnerables a este tipo de situaciones y todavía más con la incursión de la inteligencia artificial. Y nosotros debemos entender que es que no son enemigos. El uso o el abuso que se dé de las redes sociales y de los dispositivos electrónicos, eso es lo que puede convertir en una especie de enemistad entre nosotros como padres y esos dispositivos o medios de comunicación. El asunto es que nosotros estamos dejando que esto fluya a la libre y no debería ser así. Cuando usted llegue y define reglas en la casa, yo como conferencista matrimonial he estado compartiendo en los últimos meses una especie de acuerdo digital para que lo firmen las parejas, ¿verdad? Para que, por ejemplo, si están en hora de almuerzo, cero celular,
no se contesta ningún mensaje, no se contestan llamadas, pero también almuerzo, cena, desayuno. Si están en una conversación, cero celular, porque a veces somos tan irrespetuosos que estamos tratando de resolver un problema, estamos viendo el celular y decimos, un momentito, mi amor, voy a ver cómo resuelvo esto. No, o sea, la comunicación debería ser una comunicación fluida y total, horas para apagar los dispositivos electrónicos, para no contestar llamadas en la casa, ese tipo de llamadas, conversar periódicamente acerca de este tema de las tentaciones que se están dando en redes sociales, porque muchas veces usted recibe un mensaje por TikTok y le dicen, es que usted es tan guapo, bellísimo, y eso es una recomendación que yo le doy a las parejas, principalmente a los hombres. Si usted recibe un mensaje de este tipo, mentiras, escape por su vida, es una estafa, usted es feo, no es que lo están tratando de engañar, ¿verdad? Entonces, si yo doy estas recomendaciones para las parejas, también las estoy dando a las familias. Y yo quisiera que a lo interno, al seno de la familia, se definen reglas como esta, ¿verdad? Mi hijo, usted viene aquí a almorzar con nosotros, vamos a almorzar todos juntos, siempre que se pueda almorzar todos juntos, pero nadie va a ver el teléfono, nadie va a contestar una llamada, nadie va a meterse en un videojuego. Veámonos a los ojos. Yo creo que tenemos que volver a eso, a vernos a los ojos, a humanizar los almuerzos, a humanizar los desayunos y no contestarnos virtualmente, ¿verdad? Porque también la virtualidad nos está comiendo. Ahorita estamos aprovechando este recurso aquí vía Zoom, pero no puede ser que las conversaciones que tengan parejas o que las conversaciones que tienen padres e hijos sean virtuales, ¿no? Tiene que ser presencial, y la presencialidad para expresarle el amor al hijo. Hay niños y adolescentes que están ayunos de amor, que están Ujú. carentes de ese abrazo, no, o ¿Verdad? sea, no se conforme con mandarle Un un emoji. emoji de abrazo vía WhatsApp o vía redes sociales. No, abrácelo para que libere oxitocina. Mario, dos reflexiones sobre lo que estás diciendo. Una, los mayores estamos dándole ejemplo a los menores de cómo manejar la tecnología, número uno. Y número dos, ¿por qué a los padres les da, me parece que es miedo, el sentar reglas de ese tipo en el hogar para que haya una sana convivencia? Sí, yo pienso que también sucumbimos nosotros, la generación nuestra, la anterior y las posteriores, también sucumbimos a las redes sociales. O sea, no se le puede pedir a un papá que defina reglas cuando él mismo no tiene reglas, ¿no? O sea, y ahí es Así donde yo es. decía, primero empecemos por la relación de pareja. O sea, usted está casado, usted está casada, empiece por ustedes, por dar testimonio, por mostrarle a sus hijos que usted lo puede hacer, porque ellos son muy vivos, digamos, así como han estado expuestos a tantas tecnologías, a tantas redes sociales en estos tiempos, ya ellos son, las nuevas generaciones no tienen reparo en decirle a uno, ¿y usted por qué me dice eso? ¿Verdad? Entonces, primero mostremos el testimonio. Primero, las acciones las tomamos nosotros para poder decirle a ellos con autoridad, ¿verdad? Que vamos a definir ciertas reglas. Las reglas defínalas, pero lo que estoy diciendo es, primero hay que hablar con la vida, con la vivencia, con uno mismo. O sea, yo no puedo decirle a mis hijos que no le griten a la mamá cuando yo le he gritado a la mamá. Esa es una contradicción que ellos van a estar viendo. Entonces, constantemente tenemos que estarnos revisando nosotros mismos. Primero que hemos sucumbido efectivamente a las redes sociales, entonces hay que hacer un alto en el camino. O sea, vamos tan vertiginosamente, ¿verdad? Queremos todo fácil y rápido, el tema de la gratificación instantánea, que no nos detenemos, no nos hemos detenido como sociedad. Y entonces estamos viendo las consecuencias y las hemos dejado pasar, ¿verdad? Niñitas que han sido contactadas vía redes sociales y después resultan violadas. No puede ser, no puede ser. O sea, y entonces como sociedad, ¿qué tenemos que hacer? Esa pausa que estoy sugiriendo. Y esa pausa no esperemos que la haga el gobierno, no esperemos que la hagan las Los autoridades del Ministerio maestros. de Educación. No podemos ceder la responsabilidad que es nuestra. Mis hijos fueron la herencia que Dios me dio a mí, y la responsabilidad de educarlos empieza por mí. Y claro, mis hijos ya están grandes y todo el asunto, y cuando vengan los nietos también trataré de enseñarle cuestiones a mis nietos, pero yo estoy hablándole en este momento al público.
qué están haciendo con sus hijos, cuáles son las reglas que definen. Están pendientes de si su hijo o su hija está siendo sometido a ciberbullying, ¿verdad? Unos ataques que se dan a veces en redes sociales. Las redes sociales en las redes sociales tenemos gente que es mala, malas personas. O sea, y entonces no permitamos que esas malas personas dañen a nuestros hijos. Y no estoy diciendo, no estoy generalizando, porque obviamente yo estoy metido en redes sociales, tengo diferentes perfiles, etcétera, etcétera. Y hay gente muy buena y hay cosas muy buenas que se pueden aprender en redes sociales, pero sepamos entender, ¿verdad? Cuándo pueden estar sometidos a acoso, a acoso digital nuestros hijos, por ejemplo, y hacer esa revisión periódica, ¿verdad? Preguntarles, no ir al choque, porque eso es otra cosa que también pasa, ¿eh? Entonces, como habíamos dejado de hacerlo, de un momento a otro aparecimos como papás responsables, como mamás responsables, pero ya habíamos dejado que pasara el tiempo y que ellos y de un momento a otro aparecimos y vamos al choque. Yo creo que ellos no responden así, ¿verdad? Hay que hacerlo con inteligencia, hay que hacerlo con sabiduría, pero hay que hacerlo. Mario, el tema de, ahora mencionabas muchachas, muchachos también que lamentablemente sufren violación por este tipo de abusos que hay en las redes sociales, pero no lo circunscribamos a la parte física. El Ujú. solo hecho de que vean Sí. cosas a las cuales no deberían de estar expuestos, conversen cosas que no deberían de estarse conversando, me parece que es parte de la protección y de la responsabilidad que todos los padres deberían de tener y la tienen legalmente sobre sus hijos. Sí, de hecho, en el periodo legislativo anterior se aprobó un proyecto de ley para promover un poco el ataque al grooming, ¿verdad? El grooming tiene que ver precisamente con acoso sexual de los menores, etcétera, etcétera. Buena decisión de los diputados pasados. Sí, 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 claro. Lo que pasa es que ha pasado desapercibido, Sí. como suele ocurrir. Yo pienso que cuando se empiezan a dar las consecuencias más graves, y además Costa Rica tiene la particularidad, algún expresidente creo que era el que decía que aquí no hay escándalo que dure 3 días, ¿verdad? Así Entonces es. llega, hay una víctima por esto, nos duele mucho lo que está ocurriendo, decimos que los victimarios deberían ser condenados a cadena perpetua, qué sé yo, ¿verdad? Y ya pasó, ya pasó. Pero entonces, si eso pasa en la sociedad costarricense, si eso pasa en otros países, que no le pase a usted en su casa. Ese es el punto. Yo empiezo por decir, yo no puedo cambiar los problemas de todo el mundo. O sea, mi esposa y yo somos consejeros y damos recomendaciones, pero a veces hay parejas que definitivamente terminarán en divorcio porque ellos mismos no lograron arreglar su situación. Entonces, el llamado aquí es preguntarle a cada una de las personas que nos está viendo en este momento qué decisiones y qué acciones están emprendiendo a lo interno de su casa. No, ya no piensen qué hace el gobierno, ya no piensen qué hace el Ministerio de Educación o qué decisiones toma la Asamblea Legislativa, no qué hago yo en casa. ¿Cuáles son las decisiones que yo estoy tomando? Y este acuerdo digital del que les hablaba ahora, ya nosotros fuimos los primeros en ponerlo en práctica, Thais y yo, mi esposa Thais y yo. Y entonces yo tuve que llegar a entender que tenía que tomar acuerdos y entonces en mi casa nosotros almorzamos, nos vemos a los ojos, conversamos, a veces Tais y yo acostumbramos a salir y nos tomamos un capuchino, pero el capuchino es la excusa para tener conversaciones. Yo creo que los matrimonios, las relaciones de pareja deberían volver a tener conversaciones intensas, buenas, agradables, verse a los ojos y eso transmitírselo a los hijos, porque ellos están pendientes, sí, están pendientes de las redes sociales, pero también están pendientes papá y mamá. Y ese es el gran punto. El gran desafío es que, si por un lado tenemos hijos que están cada día más metidos en redes sociales, padres que están siendo ausentes, padres que están evadiendo su responsabilidad, pero adicionalmente a eso, padres que entre ellos mismos se están chocando, la casa dividida va a ser difícil que prospere. Cuando se habla de emitir responsabilidades, Mario, el testimonio es lo principal, pero hay padres que no quieren reproducir comportamientos o vivencias de su niñez y les es más fácil
permitir lo que sea o decir un sí a tener que decir no. ¿Cómo los padres en esta era digital pueden decirle no a sus hijos de una forma constructiva y edificante? Sí, yo creo que inclusive no es solamente un problema para esta generación, sino que siempre ha ocurrido dependiendo mucho de a veces hasta la personalidad, la forma de ser de cada individuo. A mí me pasaba mucho, a mí antes me costaba mucho decir que no, ¿verdad? Y me decía, Mario, mira, tenemos un partido de fútbol, ahí va Mario. Tenemos que ir a tal lado a dar una conferencia, usted iría con... Sí, hasta que llegó un punto donde yo me cansé. ¿Verdad? Me cansé porque el cuerpo se fatiga, llegamos a agotarnos. Entonces yo llegué a entender en cierto momento que tenía que aprender que decir que no. Y aunque el no no nos guste, o aunque el no no le agrade a nuestros hijos, aprender a decir que no es satisfactorio y siempre va a generar buenos réditos. Ellos mismos, como niños, como adolescentes, tienen que aprender a decir que no. ¿Por qué? Porque si alguien llega y los contacta en redes sociales y le dice, mira, quiero verte, te ves tan bonita y todo el asunto, pero es un acosador disfrazado, ¿verdad? Y ellos no han aprendido a decir que no, corre muchísimo peligro de caer. Entonces hay que aprender a decir que no. En una era donde estamos acostumbrados a que nos digan que sí. Así es. Papi, quiero plata, sí. Papi, quiero teléfono o celular, sí. Papi, quiero... ¿Por qué no? Y entonces, lo que vos decías sí es algo muy interesante, ¿verdad? Yo tuve la dicha de pertenecer a una generación, o he tenido la dicha de pertenecer a una generación que creció con muchas carencias, ¿verdad? Desde carajillos teníamos que aprender a salir a trabajar, íbamos a coger café para esa nostalgia que siempre nos agarra a nosotros de contar, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando iba a coger café y ahora nadie coge café y todo el asunto. Entonces nosotros crecimos con ciertas carencias que nos ayudaron a formar carácter, nos ayudaron a ser sumamente valientes y esforzados a muy temprana edad. Ya a los 17 años yo estaba impartiendo clases, por ejemplo, o ya a los 19 años ya estaba ejerciendo el periodismo. Entonces, esas carencias a nosotros nos formaron un carácter distinto. Pero ¿qué pasó? Que después, a las siguientes generaciones, como vos decías, no queríamos que pasaran por las mismas necesidades y carencias de nosotros. Y entonces empezamos a darles ciertas cosas. Pero ¿qué pasó? Que la siguiente generación fue todavía más flexible con eso. Y a veces es bueno tener carencias, a veces es bueno tener necesidades. Desde 1900, desde los años 40, cuando se da la abolición del ejército en Costa Rica, nosotros crecimos siendo un país con mucha libertad, que invertía los recursos ya no en armas, sino en educación, etcétera, etcétera. Y eso es la mayor virtud de este país, creo que es la mayor virtud a propósito de la democracia, pero también ha creado ha formado en nosotros a veces cierta debilidad, nos ha hecho un país débil y vulnerable ante ciertas circunstancias y como personas cada día estamos volviéndonos más vulnerables y yo creo que a propósito de que hablaba de una pausa digital, yo creo que también como sociedad deberíamos hacer una pausa que está ocurriendo en esta nación, que está ocurriendo en este país. Y entonces, repito, la primera responsabilidad mía, la de Mario Aguilar y la de Tai Villalobos, la primera responsabilidad nuestra es con nuestros hijos. Ahí empieza todo. La primera responsabilidad tuya es con Laura y con tus hijos, ¿verdad? Así empieza todo. O sea, y yo creo que este llamado, este programa es muy apropiado para eso. No, no esté viendo si el otro papá sí define reglas y usted no, defínalas usted. Así es. ¿Verdad? No esté viendo si el otro papá o la otra mamá es mejor que nosotros. Deje de verse en el espejo de los demás, porque generalmente a veces vemos en el espejo de otras personas y de otras parejas y nos vemos horribles. Pero si nosotros nos vemos a nosotros mismos, lo que yo puedo cambiar, lo que yo puedo hacer diferente, lo que yo puedo hacer diferente como papá, criar hijos sanos, criar hijos que no dependan emocionalmente de los likes o de los me gusta, crear hijos que no estén constantemente pidiendo, sino que pueden dar esos hijos. Para crear una generación diferente tenemos que empezar por crear hijos diferentes. Y también, Mario, es el hecho de que ellos aprendan a que hay una forma diferente. Y por eso te Ujú. decía cómo aprender a decir que no, porque hay dos maneras, me parece. Una es destructiva
haciendo ver el error y otra es la Sí, constructiva, formando carácter y generando un legado hacia los hijos que les va a beneficiar a lo largo de la vida. sí. Así como nosotros, vamos a ver, nosotros fuimos criados de una manera donde nos restringieron más. La generación anterior a nosotros todavía era más restrictiva. Faja, Chancleta. si usted chancleta, sí, hasta memes hay de eso, ¿verdad? Después, en los últimos años se ha hablado mucho del tema de la disciplina positiva, ¿verdad? Es cambiar el enfoque. No importa, digamos, de hecho yo recuerdo hace muchos años que Enfoque a la Familia empezó a utilizar los términos amor con rigor y creo que está contenido en un libro muy bueno sobre este tema, amor con rigor, porque debería ser así. Nosotros debemos ser suficientemente amorosos con nuestros hijos, debemos amarlos tanto, debemos cuidarlos tanto, que por eso vamos a definirle reglas. O sea, si usted no define reglas, perdóneme, pero discúlpeme, como diría el personaje de una novela colombiana, perdóneme, pero disculpe, pero si usted no define reglas en la casa, usted no ama a su hijo. Usted no ama a su hija. Si usted deja que su hijo haga lo que le dé la gana en redes sociales, usted no lo ama. Sí, usted me puede decir, qué duro que es. Precisamente, yo creo que nosotros debemos dejar de ser complacientes, a veces complacientes con uno mismo. No, es que mi chiquito, pobrecito, no tiene con quién jugar. ¿Cómo no tiene con quién jugar? Que juegue con usted. Así es. ¿Verdad? Antes de que esté jugando con una, es que yo no tengo tiempo. Si usted no tiene tiempo para invertirle a su hijo o para invertirle a su hija, usted es un mal papá, usted es una mala mamá. Ay, no, pero no me diga eso, qué duro suena, sí, porque nosotros los tuvimos para amarlos, para bendecirlos, para cuidarlos, para protegerlos, para detectar dónde están los peligros. Yo me acuerdo que mi mamá siempre, cuando nosotros estábamos chiquitillos, siempre nos decía, cuidado, toca esa cocina porque se va a quemar. Cuidado, toca esa cocina porque se va a quemar. Y se quemaba uno, ¿verdad? Pero ella advertía. Entonces, los papás y las mamás debemos entender que nosotros estamos aquí para hacer advertencias. Si usted se mete mucho en redes sociales, las consecuencias son estas. Y tal vez alguien podría decir, no, pero es que yo soy un ignorante digital o un ignorante cibernético. Precisamente utilice las redes sociales para informarse correctamente. Ciertamente hay mucha información incorrecta y a veces uno se cansa de ver tanto pleito, ¿verdad? Entonces este le tira al otro y entonces aquel psiquiatra salió diciendo que esto era importante, pero el otro psiquiatra dice que no es. Entonces hasta se pelean en redes sociales. Yo lo que digo es, formémonos, eduquémonos digitalmente. No esperemos que sea el MEP el que resuelva los problemas de educación y de formación de nuestros hijos. Instruyámoslos nosotros. Por ahí empieza todo. Mario, ¿qué hacer cuando los muchachos dicen, usted no tiene derecho ni a revisarme el teléfono porque tengo mis derechos como persona? Ahora en la era de los derechos, que todo es derecho, hasta el antiderecho, todo es derecho. Sí. Y empiezan a confrontar esa libertad y la traducen en libertinaje incontrolable. ¿Qué hacer en esos casos? Sí, ese es un problema grave que se está dando, pero también nosotros en comunicación tenemos dos misiones. Una es convencer por la razón y la otra es conmover por las emociones, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estemos hablando con nuestros hijos, vamos a tener ese doble desafío. Y dependiendo mucho del temperamento, de la forma de ser, de la personalidad del niño, de la niña o del adolescente, más en la era de la adolescencia o en la etapa de la adolescencia, vamos a tener que ver cómo le entramos. Puede ser que usted llegue y diga, es que usted no me ama, yo soy su mamá, lo quiero tanto, y eso no va a causar absolutamente nada. Igual que no pasa en una relación, ¿verdad? Pero yo sí creo que a ellos también hay que enseñarle a manejar las emociones de tal forma que tenga la libertad de saber que tienen un papá y una mamá que son a los que pueden acudir libremente, darle la confianza. Yo creo que nosotros como papás y mamás siempre vamos aprendiendo, ¿verdad? Ahora que ya mis hijos están tan grandes, yo puedo decir que volver como el rollo atrás y saber que hice cosas que no estuvieron tan bien,
pero eso no significa que no hay un momento para hacer esa pausa de la que yo he hablado y hacer correcciones. Entonces, yo creo que cada papá debería entender cómo es su hijo, ¿verdad? Cómo entrarle a su hijo, utilizar la psicología y a veces hasta enseñamos a gente, por ejemplo, cómo comunicarse adecuadamente, cómo comunicarse correctamente. Y perdóneme, pero el primer desafío de comunicación usted lo tiene ya en casa. Entonces aprenda con él cómo sería eventualmente, por decirlo de una manera, cómo sería el servicio al cliente aprendiendo con su hijo o su hija. Y entonces, cuanto más usted se meta, cuanto más usted se involucre, mejores resultados va a obtener. A mí me pasa muchísimo que yo veo a veces cómo mis hijos acuden a mi esposa para contarles cosas, para hablar, para conversar, para decir, mami, me siento mal, me está pasando tal cosa en el trabajo. Bueno, eso fue fruto de una mamá que estuvo con ellos, que sacó tiempo con ellos. Yo hubiera deseado como papá sacar más tiempo, tal vez estaba más metido muchas veces en mi rollo de reportero, etcétera, etcétera, y eso me hizo perderme algunos añitos de la crianza de mis hijos, pero ahora retomé y converso con ellos y hablo con ellos, les consulto y les pregunto. El punto es, entendamos cómo son nuestros hijos. Nosotros los concebimos, tuvimos esos hijos, tuvimos esa hija, tuvimos ese hijo, y ahora es mi responsabilidad o es la responsabilidad suya criarlo de la mejor manera, de la manera más inteligente, de la manera más sabia. A veces no basta con inteligencia. Usted puede ser un matemático destacado, puede ser un abogado exitoso, usted puede ser una doctora en medicina súper reconocida en el país, pero no necesariamente eso le da el currículum, por decirlo de alguna manera, como buena madre, como buen papá. Eso lo vamos aprendiendo todos los días y estamos ahí para compartir con ellos, para sacar tiempo. ¿Sabes cuál es el problema, Jonathan? Que muchas veces no estamos sacando el tiempo de calidad. Entonces decimos, bueno, no, yo saco tanto rato para estar con mi hija o para estar con mi hijo. Mentiras, mentiras. O sea, a veces decimos eso, pero mi amor, pero nada, dejemos de jugar un momentito porque me están llamando. Y a veces no hay llamadas sin importancia. Ninguna llamada puede ser más importante que ese tiempo valiosísimo que usted puede sacar con su hijo y su hija. Hace algunos días vos y yo participamos en la despedida del expresidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruchen, un hombre de 67 años, repentinamente falleció. Hace unas semanas, una vecina cerquita de mi casa, muy amiga de mi esposa, muy amiga mía, también falleció. La vida es muy efímera y eso deberíamos entenderlo todos, ¿verdad? Deberíamos vivir todos los días como si fuera el último día de nuestras vidas. ¿Y qué más que abrazar a nuestros hijos, liberar oxitocina, amarlos, bendecirlos, darles un buen beso, darles una buena caricia en la cabecita? De papi, no, no me gusta. Yo siempre recordaré con cierta nostalgia cuando mi hijo salió por primera vez para estudiar en el Instituto Tecnológico de Cartago, Instituto Tecnológico de Costa Rica en Cartago, coge el bus ahí por el Liceo de Heredia, y él públicamente, delante de todo, me dio un beso en la frente, y a mí me gustó y me conmovió muchísimo eso, ¿verdad? Yo creo que nosotros deberíamos, antes de estar dejando que el ritmo siga tan acelerado, estar alimentando la vivencia con nuestros hijos, el amor presencial, el abrazo presencial, el beso presencial, la sobadita en la cabeza, el vernos a los ojos para ver qué podemos detectar en la transmisión del mensaje por parte de nuestros hijos. Y Mario, el tema de los espacios vacíos. Si los Espacio. chicos están muy metidos en la tecnología, entonces en la balanza quiere decir que no hay mucha relación familiar o con los papás o con la gente más cercana porque los espacios vacíos no existen, simplemente se llenan con algo. Si usted Ujú. quiere ver a sus hijos fuera de los peligros de la tecnología, comparta más con ellos para que ellos también del testimonio, como bien dice Mario, puedan generar ese efecto de llenarse con cosas positivas que les generen mejor propósito. Sí, es que vos lo decís muy, muy, muy clara y claramente, no existen espacios vacíos, alguien va a llenar ese espacio vacío, la niña adolescente que nunca ha tenido el abrazo de papá,
va a buscar a alguien. Puede ser, ¿verdad? No siempre se va a dar, pero puede ser. Entonces, como ese puede ser, nos está tocando a la puerta, pa, 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 nosotros deberíamos escuchar quién viene, viene el lobo, ¿verdad? Pero a veces no nos interesan mucho estas cosas, nos interesa más si compramos un carro de último modelo o nos interesa más si cambiamos la casa, aunque esa casa se sienta vacía. Yo he puesto este ejemplo en otras ocasiones, en el sentido de que mi casa es una casa pequeña, pero que nosotros la hemos ido remodelando y a veces ha habido gente que llega a la casa de nosotros y dice, qué bonita, qué bonita su casa, qué acogedora. No es una casa de lujo, pero es una casa donde se siente una presencia diferente. Y no es que esté rajando con esto, nos ha costado años para llegar a ese punto. Entonces, yo quisiera transmitirle esto a la gente. ¿A qué huele su casa? ¿A qué huele el cuarto de sus hijos? No me venga con que, no, ese huele a humedad y ese mi hijo es muy desordenado. Ayúdele, enséñele usted a ser ordenado. Pero ¿a qué huele su casa? ¿A qué huele la sala de su casa? Porque hay casas muy lindas, muy lujosas, muy grandes, pero huelen a soledad. Y en medio de esa soledad podría ser que se esté criando su hijo o su hija, ¿verdad? Entonces, el día de mañana no sería extraño que a alguien lo llamen y le digan, usted es el papá de tal y tal niño o niña. Vieras que tuvimos un problema porque él está enfrentando un tema de acoso aquí en la escuela y se peleó con otros chiquitos. Préstele atención. O sea, yo creo que el llamado de este programa va dirigido a eso. Podemos cambiar la sociedad costarricense en términos políticos, podemos cambiar la sociedad costarricense en términos de criminalidad, pero empecemos por cambiar la casa. Mi casa cambia primero, después cambia la sociedad, después cambia un país. Ese debería ser el orden. Y como yo dije hace algunos minutos, a veces no podemos cambiar los problemas de todo el mundo. O sea, yo paso por acá, por la Asamblea Legislativa, por donde trabajo, y a veces veo unos muchachos venezolanos, él tiene como unos 24 años y tiene un hijo de 3 años y año y medio. Y yo decía cambiarle el destino a ese chiquillo o a esa pareja que estaba viendo y a esos niños. Y entonces les pregunté y resulta que antes de que asumiera Donald Trump se habían ido para Estados Unidos, ya fueron devueltos desde Monterrey y me contaban que fueron secuestrados en Monterrey y que adicionalmente a eso, cuando venían de regreso por Nicaragua, los hicieron asaltados con lo poquito que les quedaba. Están aquí varados en Costa Rica decidiendo si se van para Venezuela o qué hacen acá en Costa Rica. El punto es, yo por lo menos trato de ayudarles a ellos, pero no puedo cambiar la situación de todos los migrantes que están llegando a Costa Rica. Pero cambiemos entonces por nosotros, ¿verdad? A veces los migrantes, a veces los sin hogar están en nuestro propio hogar. Es nuestra esposa la que está deseando un abrazo y no se lo hemos dado. Es su esposo el que está deseando un abrazo y usted no se lo ha dado. Es su hijo el que está deseando un abrazo y tal vez usted no se lo ha dado. Su hija que está deseando un abrazo. Entonces, cuanto más abracemos, cuanto más amemos, cuanto más atención le prestemos a nuestros hijos, cuanto más cerca estén la definición de esas reglas digitales en casa, menos los vamos a exponer a estos peligros que los están rondando, ¿verdad? Que hoy puede ser aquella niña de 15 años que apareció violada o hace unos meses que apareció, que mataron una muchacha de apenas 20 años. Que allá en la zona de Occidente, ¿verdad? Fueron ellos, pero puede ser en cualquier momento cualquier niño, cualquier niña de este país. Ahí es donde nosotros, como sociedad, repito, deberíamos hacer una pausa y empecemos esa pausa digital haciéndola en casa. Dos referencias en la transmisión de las redes sociales de la emisora, Mario. Olga Guerrero nos dice bendiciones. Mi padre nos decía que la familia se debe educar con un poquito de hambre y un poquito de frío. Y después Carlos Soto, que me parece se conectó tarde en el programa porque los comentarios evidencian que no está eh, teniendo ese enlace, y cuando Mario se refiere a tenderle la mano a los que están cercanos,
en la vía pública, por ejemplo, esta familia venezolana se refiere a que podemos tener sensibilidad sin importar si es el gobierno, sin importar que sea otra persona. Nosotros podemos ser reflejo y testimonio a nuestros hijos de la humanidad que muchas veces se está perdiendo, y hay que dejar de tanta pelea, dejar de ver tanto fantasma y, como decía un conocido, tanto diablo de zacate en medio del camino, porque lo que estamos hablando acá es cómo cuidar a nuestros hijos de las amenazas de las redes sociales. Eso ha sido el programa de hoy, cómo fortalecer a la familia, cómo dar testimonio desde un buen matrimonio para que los chicos estén bien pues fortalecidos en su autoestima y en su generación de confianza con los papás para seguir adelante. Me parece, Mario, que hay un punto que todavía podríamos abordar un poco más profundo, y es ese momento en donde hay que restringir. No es opcional, sino restringir el acceso a ciertos portales, a ciertas páginas, a ciertos perfiles de redes sociales, revisar también en algún momento el comportamiento del hijo o la hija en redes sociales. Y como decía un amigo que le decía a las hijas y a los hijos que tenía, yo necesito estar dentro de sus redes sociales, acépteme como amigo. Yo soy su amigo, acépteme ahí, yo quiero compartir con todos la comunidad que usted tiene. Y así mantenían cierto control y cierta supervisión para ayudarle en el proceso de la tecnología que tenía a la mano. Sí, hay un aspecto importante sobre esto de definir las reglas. Si no se definen las reglas, es muy fácil, las consecuencias se van a dar, ¿verdad? Y usted dice, bueno, es que yo no puedo aislar a mis hijos del mundo. Ya de por sí muchos niños están aislados, porque están tan metidos, tan imbuidos, que ni siquiera usted se está dando cuenta que hay una reformulación neurológica en muchos niños y muchos adolescentes, ¿verdad? Entonces, ciertas cosas que usted quiere enseñarle el día de mañana, puede ser que ya sea tarde, porque ellos ya la están adquiriendo. Yo, por ejemplo, y tal vez en eso algunos dirán, qué mojigato que es, ¿verdad? Pero yo no le aplaudo a un niño que se convierte en un influencer desde pequeñito. Yo no le aplaudo. Porque eso quiere decir que los papás están dejando que él haga lo que quiera. Claro, están en algunos casos, no puedo decir que en todos, en algunos casos están aprovechándose de ese nivel de influencia para generar recursos para su casa. La generación de recursos no está mal, pero dejemos que los niños cumplan etapas. Que sean niños, que vayan a la calle, que se chollen las nalgas, hubiera dicho el chunche, ¿verdad? Que jueguen, que se diviertan, que se entretengan, que hagan esparcimiento, que salgan de la casa, que nosotros tengamos control también sobre eso. Pero repito, o sea, si nosotros no definimos las reglas, la misma falta de reglas, como vos decías, que existen espacios vacíos, alguien las va a ir llenando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Hoy me estaba acordando de cuando hicimos la remodelación en la casa. Fue una buena amiga la que me recomendó Prodex. Siempre se lo agradeceré. Pasamos de una casa caliente a un hogar confortable y fresco. Ahora yo soy la que lo recomienda. Si usted está planeando construir o remodelar su casa, elija siempre Prodex. Es la mejor opción en aislantes. Es duradero, certificado y te da confort garantizado. Es Prodex. Contáctanos en prodexcr.com.
Las experiencias no esperan, hay que perseguirlas. Con más de 40 años de experiencia, GSA Cruceros es la empresa líder representando a las mejores navieras del mundo. Explora el Caribe, recorre el Mediterráneo, descubrí Alaska, maravillate con las auroras boreales de Noruega o viví expediciones únicas en Galápagos, el Ártico o la Antártida. Viaja por los 7 continentes con nosotros. Llámanos al 2234-1818 o escribinos por WhatsApp 8708-2288 y reserva tus próximas vacaciones en crucero. Volvemos a la parte final del programa de Red Democrática. Estamos escuchando a Mario Aguilar, quien es especialista del desarrollo integral de las familias. Pueden contactarlo, pueden ubicarlo en redes sociales para que él también pueda ir a sus organizaciones, a sus empresas, a sus condominios, al grupo de gente que quiera aprender a cómo lidiar con esto de la tecnología. Él está totalmente pues disponible para todo eso y mucho más, porque el foco de trabajo de Mario es muy profundo en todas las aristas de la familia. Mario, nos fuimos unos instantes a nivel de señal de internet, volvimos ya, restablecimos la señal, pero no quisiéramos irnos sin estos 60, 80 segundos que nos quedan, sin un mensaje de cierre tuyo para poder sensibilizar en un tema que nos parece sumamente importante en la Fundación Red Democrática, que es el trato de padres e hijos y la protección que tienen que tener responsablemente los padres con los hijos. Sí, quiero terminar reiterando el llamado a hacer una pausa digital, una pausa donde nos revisemos como papás, como mamás, nos revisemos como esposos, como compañeros de vida, nos revisemos como sociedad. ¿Qué estamos haciendo con el uso de los recursos tecnológicos? Decía que hay un promedio de 6 horas 40 minutos de exposición a medios electrónicos y digitales, y ahí es donde nosotros tenemos que decir, para mí es un promedio exagerado cuando quizás le dedicamos tan poco tiempo al abrazo, tan poco tiempo a la caricia, tan poco tiempo a los besos, tan poco tiempo a las palabras bonitas. Habitúese a expresar cosas buenas y esté vigilante, porque sus hijos están en peligro, aunque usted no lo crea. No crea que este peligro es para el hijo del vecino, de la vecina. Si usted no está pendiente de lo que del acceso que están teniendo sus hijos a las redes sociales, téngalo por seguro que sus hijos también están en peligro, y hay tantos peligros que están acechando que si no hacemos esta pausa digital, si no definimos reglas, si no definimos ciertas normas que debe haber a lo interno de la familia, corremos el peligro de que nuestros hijos sufran bullying, sufran acoso, sufran dependencia emocional y padezcan gratificación instantánea, ¿verdad? Porque al final todo lo quieren fácil y rápido, y eso es lo que está haciendo que se formen hijos o hijas que no están preparados para la vida. Prepárelos usted para la vida, no deje esta responsabilidad a otros. Son ustedes como papás los que tienen que preparar a sus hijos para la vida. Muchísimas gracias, Mario, por todos tus aportes y por tu lectura. Estamos para servirte. En redes sociales, Mario Aguilar, ¿cierto? Mario Aguilar Picado. En Mario Facebook, en Twitter y en Facebook principalmente, y en TikTok y en Instagram. Perfecto, ya saben dónde encontrarlo. Mañana y pasado, 2 programas muy importantes para hacer conciencia política, porque vamos a aprender sobre ideologías. Mucho se habla de socialdemocracia, sobre el cristianismo, centro derecha, centro izquierda, liberalismo, izquierda, pero vamos a desmenuzar qué significa cada uno para que usted sepa a dónde se tiene que posicionar según sus gustos y preferencias. Mañana, 10 de la mañana, no se lo pierdan, Red Democrática.